Usted se quiere quitar la vida tomándose medicamentos. Pues, pues usted sí vale, usted sí es importante. Lo material, ¿verdad? Lo podemos recuperar, pero la vida no la podemos recuperar para atrás. La vida hay que cuidarla. Y yo necesito ir bajando los niveles de ansiedad, ¿ok? Vamos a practicar. Usted va a inhalar suavemente por la nariz y va a exhalar por la boca. Lo va a hacer 3 veces. A la cuenta de 3 va a comenzar, ¿ok? 1, 2 y 3. Buen día, le habla Sara Soto, manejadora de crisis. ¿Han tenido un plan de cómo hacerse daño? Es para hacer unas coordinaciones para una dama con ideas suicidas en el pueblo de San Juan. Hurricane Maria made landfall in Puerto Rico a little over 3 months ago. Meteorologists describe it like a buzzsaw that shaved off the top half of the island. When I got here to cover the aftermath, most politicians and journalists were focused on what you might expect. The basics, like food and water and infrastructure. Things were dire. The storm devastated an island that was already dealing with a 10-year economic recession, massive unemployment, and almost half of the population was living in poverty. But as I interviewed survivors of the hurricane and listened to their stories, I began to see another crisis, one that most people weren't talking about, a mental health crisis. People kept telling me that they couldn't sleep, they were depressed, they were having panic attacks. And the hospitals reported that emergency rooms were filling up with people having suicidal thoughts. So after I filed my first round of stories, I went back to Puerto Rico to visit the island's only suicide prevention hotline. It's called Línea Paz, and it's a good place to try to understand the scope of this mental health crisis. Buen día. Every single suicidal phone call that goes to a hospital or to 911 is routed here. Buenos días, Línea Paz. It's open 24/7, and 12 people work at a time. They're crammed into tiny cubicles answering phones. And lately, they've been busy. ¿Qué tipo de pensamientos has tenido? ¿Has pensado en lastimarte? ¿Has pensado en herir o herir a alguien? Cuando vino el huracán, Puerto Rico se quedó oscura, negrito. Este tipo de llamadas así es muy concurrente. De estar 40 días sin servicio eléctrico, no tengo nevera, no tengo comestible. Okay. Llegó un punto que ya simplemente se bloqueó y ya yo no quiero vivir. ¿Qué es lo que quieres, Ana? ¿Qué Ana quiere en este momento? Tú quieres volar. Y lo vas a hacer. Ana, ¿tú quieres que yo te active los servicios del 911? No sabemos qué está haciendo. Si escucho un viento, puedo pensar que está en un balcón. ¿Has planificado lastimarte, Ana? Ana, vamos a activarte los servicios del 911. ¿No quieres que venga la ambulancia? Ok. ¿Quién es tu persona de confianza? Ok. Sígueme hablando, Ana. No te me vayas hasta que ella llegue. Esa es parte del proceso. No te puedo soltar. Necesitamos que alguien llegue a la casa. La hija va a llegar a la casa. Saber que después de una intervención tenemos una persona estable y es una víctima menos. Buen día.
pero siempre uno tiene pues esa pequeña preocupación, ¿qué será de ellos? Ya. Así que ese es el día a día, ese es el día a día. Watching the responders work, you can see how hard it is for them to convince callers that things actually are going to get better soon. A lot of these people have gone more than a month without electricity and water, and in some cases, a roof over their heads. And it's not just the callers who are living this way. La mayoría del estado todavía no tiene luz, como todo Puerto Rico. Tengo un personal que tuvo pérdida total. No es fácil estar sin los servicios básicos de agua y luz. We buy food on the street. We have water, but we don't have electricity to wash the clothes. So we have to ask for help. Todavía nos falta muchísimo, muchísimo porque no lo puedo negar, pero por lo menos podemos llegar a nuestro trabajo ya. ¿No tenías planta? No, me la enviaron desde Orlando y me llegó el viernes y domingo me llegó la luz. Se tardó como un mes en llegar. Bendito. Pero Yo si no tuviera planta, no la estuviéramos viendo negra. Que allí no va a haber luz. No tenemos ni esperanza. No, ¿verdad? No somos ni ilusión. Research has shown that the psychological impact of natural disasters can be permanent for some people. Studies in New Orleans after Hurricane Katrina and in Haiti after the 2010 earthquake showed that both moderate and severe mental illnesses became more common after those disasters. And in Puerto Rico, the top mental health official told me that they're already seeing signs of a severe mental health crisis. So what's happening now could just be the beginning. This small group of counselors who are already working extra hours could be facing even more phone calls in the coming months. The day before I visited the call center, there was a massive rainstorm. Última vez que te habías cortado. Aplicas un poco de presión en lo que llega la ambulancia. The next day, the calls spiked because people were having flashbacks to Maria. Ok, que los frascos, busque los frascos de pastillas, ¿verdad? Y se los pida para que entonces usted los pueda tener en su poder. Como una fémina de 19 años que estaba en su cuarto cortándose. Estaba un poquito ansiosa porque estaba lloviendo en su residencia y pues estaba reviviendo la experiencia que tuvo con el huracán. Lo primero que van a pensar es, viene el huracán, me va a pasar lo mismo, voy a perder, voy a morir, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Experts say the most important step to overcoming trauma is going back to routine. Sí. But the recovery in Puerto Rico has been so slow that's been almost impossible here. Y uno se siente sofocado porque sigue entonces reviviendo esas experiencias. A lot of people still haven't gone back to work. They haven't gone back to school. They're not back in their homes. La primera pregunta, ¿cómo yo voy a volver a la normalidad? Al tú descubrir hoy que el seguro no te cubre los daños de tu hogar, es por eso que estás teniendo estos pensamientos. And it's not clear when or how things are going to change. A veces uno no tiene palabras porque son como uno le va a decir a una persona, cógelo con calma cuando no tiene dónde dormir. El suicidio no es una opción en la vida de ningún ser humano. The responder's job is to convince people not to do anything drastic, because this is going to pass. Things are going to improve. But no one really knows if that's true. La situación de no tener luz en tu casa, la situación de estar oscura, de no tener recursos, esto es pasajero. Tenemos que darnos nosotros mismos refuerzos positivos y saber que todo va a mejorar. Hola, buen
día. El número de la línea Paz es el 1-800. Línea Paz de AMSCA. El 911 que ya es.